eso, porque esta obra no es del hombre, esta obra es de Dios. Amén. Por eso que hoy también quiero compartir con ustedes, creyendo que Dios trae una palabra, que es palabra de Dios. Solamente nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, porque Dios nos levantó a todos nosotros para llevar esa palabra que sea de fuerza, de fortaleza, a cada uno de nosotros, empezando por mi vida. Entonces quiero compartir una palabra, pero antes voy a orar por esta palabra, para que Dios pueda penetrar en cada corazón, en esa buena tierra que ya está preparada ahora, que Dios ya la preparó, pero nosotros tenemos que disponer ese corazón para que Dios deposite esa semilla, que es la palabra, y esa palabra va a dar su fruto, va a dar su crecimiento. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Te bendecimos, Señor, por todas tus bondades, por todas tus bendiciones. Señor, por tu obrar, Espíritu Santo, porque tú has puesto el sentir y el deseo, Señor, en cada uno de los hermanos, Señor, que está dispuesto a trabajar en tu obra. Gracias, Señor, porque eso tú solamente lo haces, Padre. Señor, en esta hora te pedimos una bendición especial sobre este lugar. Que tú puedas, Señor, en esta hora, que tu palabra pueda llegar a ese corazón, a esa buena tierra, que pueda dar frutos. Señor, que esta palabra sea una palabra de fuerza, de fortaleza. Señor, que nos guíe, que nos alumbres. Si estamos en alguna necesidad, te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hoy quiero compartir con vos una palabra que se encuentra en Génesis 49. Quiero darle lectura, es la letra tan chiquita, pero bueno, vamos a acomodar los anteojos. En la Nueva Versión Internacional vamos a darle lectura. Aquí, como título dice, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse que voy a decirles lo que les va a suceder en el futuro. Ella, siendo anciano, los llamó, estaba en un lecho, él los llamó a todos sus hijos, a sus 12 hijos, a los 12 hijos de la tribu de Israel, que luego se transformó en 12 naciones. Entonces aquí vamos a leer cuando Jacob los llama a sus hijos para darles una profecía acerca del futuro de sus vidas. Dice así la palabra: Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, esa es la profecía que le da al primogénito, al primer hijo. Le dice, tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente. Ya no serás el primero, te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Simeón y Leví son chacales, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. El cuarto hijo, tú Jehová, tú Judá, serás alabado. Por tus hermanos dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue
el verdadero, hasta que llegue el verdadero rey. Aquí, pero después él sigue profetizando a los 12 hijos. Pero aquí nosotros podemos ver que cuando él lo llama al primero, a Rubén, el primogénito tenía todo el derecho, pero él había perdido. Él no tenía ahora oportunidad de todas las bendiciones de Dios porque él se había acostado con una de las siervas de su padre. Y eso fue un pecado delante de Dios, entonces ahí fue desechado como primogénito. Después siguió Simeón y Leví. Ellos también hablan acerca de la violencia que ellos cometieron, porque cuando su hermana Dina fue violada, ellos también fueron a los hijos de Siquem y se presentaron y le dijeron: nosotros venimos en son de paz, lo único que ustedes tienen que hacer es circuncidarse y va a haber paz. Eso fue el engaño de Simeón y Leví. Y cuando ellos estaban heridos, ya se habían circuncidado, ahí es donde ellos a espada mataron. Y eso es donde también el tercer y cuarto fueron desechados por el Padre. Y ahora viene el cuarto sobre este hombre. Hoy Dios quiere hablarnos. Dios quiere hablarnos acerca de Judá. Y de Judá, Dios acá le habla y le da, Jacob le da una bendición a Judá. Y le dice que va a tener el papel de liderazgo sobre todas las demás tribus. Él es el que va a gobernar, es él el que va a tener autoridad. Es por eso que aquí dice: el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de manto. El cetro que representa la autoridad, el bastón que representa el poder y el gobierno. Él iba a tener autoridad, gobierno sobre todas las demás tribus. ¿Hasta quién? ¿Hasta dónde? Dice aquí: hasta que Él venga, la obediencia de su pueblo, hasta que llegue el verdadero rey. ¿Quién era el verdadero rey? Nosotros nos preguntamos por qué Jesucristo fue llamado el león de la tribu de Judá. Es porque Dios decidió que desde esa tribu naciera un linaje. Entonces nosotros aquí podemos ver que muchas veces nosotros cuando vemos estas profecías de Dios y nos preguntamos qué es lo que pasa ahora con Judá. ¿Por qué muchas veces a nosotros, conociendo la vida de Judá, nosotros nos preguntamos ¿por qué, si nosotros lo vemos con nuestros ojos a través de la historia de lo que nosotros conocemos de su vida, él no se muestra como un patriarca, no se muestra como un líder, sino que se lo ve como un hombre malvado? Y aquí nosotros nos preguntamos por qué salió esta profecía. Si nosotros vemos el prontuario, el pasado de Judá, nosotros vemos que fue un hombre que huyó de la luz y que se escondió en la oscuridad, llevando una vida llena de celos, una vida llena de mentiras, una vida llena de mentiras y de hacer daño a la gente, de una vida mala. Todo lo que nosotros podemos ver de una persona malvada. Entonces, a la vista de la gente, él no estaba calificado. Él no estaba calificado para esta profecía. Ahora nosotros nos preguntamos, a nosotros hoy,
nos hemos preguntado, nosotros muchas veces, que tal vez nuestros errores son tan grandes que nos descalifican totalmente? Muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿será que si yo me veo, si nosotros nos miramos a nosotros mismos, nuestro prontuario, nuestro pasado, vemos dentro nuestro que hemos sido personas llenas de celos, personas llenas de secretos ocultos, de personas de malas decisiones, personas llenas de maldad? Y nosotros nos preguntamos, ¿será que Dios puede hacer algo con mi vida? ¿Será que Dios va a hacer algo? Porque yo ya no tengo retorno, porque yo ya no, para mí mi vida ya no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque Judá, él no estaba calificado. Pero nosotros, para ver su vida, antes que al hombre, tenemos que ver al niño. Antes de ver a Judá hombre, tenemos que ver a Judá niño. Irnos un poco a su vida, el contexto de esta historia para poder entenderlo. Y ahí nosotros podemos ver en toda la historia, si nosotros podemos ir leyendo en Génesis, que Judá no vivió en una familia llena de paz, sino que vivió en una familia llena de un desastre emocional. Totalmente. Su padre era Jacob. Él tenía sus dos esposas, Lea y Raquel, también dos siervas. Eran hermanas Lea y Raquel, pero él amaba a esa mujer hermosa, bella, Raquel, la hermana menor. Ahí estaba Lea. Lea era la madre de Judá. ¿Y quién era la persona que Jacob ponía su mirada? Ella era la amada, la admirada, la deseada. Pero Lea era la persona, la mujer no elegida, era rechazada. Ella buscaba una mirada, un afecto de su esposo, pero su corazón ya estaba ocupado por el amor de Raquel. Entonces esta mujer era rechazada. Esta mujer lloraba, clamaba a Dios. Ella sufría por el rechazo de su esposo, porque directamente la ignoraba. Todo su amor, toda su atención era para su amada Raquel. Y ahí nosotros podemos ver que Dios miró la aflicción de Lea, miró la aflicción, miró el dolor, miró lo que ella, la tristeza que ella tenía. Entonces le dio un hijo. El primer hijo que le dio fue Rubén. Y ella lo llamó Rubén porque significa Dios vio mi aflicción. Ya cuando no tuvo a Rubén dijo, bueno, ahora mi esposo me va a amar, ahora mi esposo me va a tener en cuenta. Pero no pasó. Dios le siguió dando hijos. Esto es lo que nosotros estábamos leyendo. A Simeón y a Leví. Y ella volvió a decir, ahora mi esposo se va a volver a mí, ahora mi esposo me va a amar. Pero siguió ignorando, siguió sus ojos puestos en su amada. Y Dios le siguió dando el hijo Judá. Ahí donde vamos a hablar. Le dio su hijo, el cuarto hijo, a Lea. Pero algo extraordinario pasó en ese momento.
Cuando él nació, Lea cuando vio su hijo en sus manos, en sus brazos, ella cambió, algo pasó en su corazón y dijo: ahora ya no buscaré la aprobación, el amor, la atención, la mirada, el afecto de mi esposo. Yo sé que el hombre me puede rechazar, pero Dios me ama. Entonces ella tomó una determinación, levantó su bebé en sus brazos y ella dijo: ahora buscaré a Dios. Y esa decisión de Lea produjo un cambio en esa vida. El nombre que le puso era Judá, que significa alabanza. La alabanza marcó la vida de Judá desde bebé. Pero esa determinación que ella hizo, ya no de mirar al hombre, sino de poner su mirada en Dios, de poner a Dios en primer lugar, poner a Dios en su altar de su vida. Eso produjo un cambio. Y es por eso es lo que pasa también hoy en nuestras vidas. La decisión de Lea, eso ha definido el destino de su hijo. El destino de su hijo hizo un giro tremendo y cambió de dirección. Es lo mismo que cuando la importancia que tenemos nosotros como padres de buscar a Dios, el buscar a Dios, dar a Dios el primer lugar en nuestras vidas, eso va a definir el destino de nuestros hijos, el destino de nuestra familia. Cuando, así como yo llegué y ustedes también han llegado, yo llegué a los caminos de Dios, como ya lo he contado, pero llegué el primer día con un diagnóstico de que mi hijo Diego no iba a nacer. El médico vino con un diagnóstico, pero llegué a los pies de Cristo. Ese día me arrodillé, le pedí a Dios que yo iba a seguir con ese embarazo. Y esa decisión de buscar a Dios, eso ha definido un cambio en el destino de mis hijos. Había una tragedia que iba a suceder, pero el buscar a Dios ha producido que el destino de mis hijos cambiara. ¿Cuántos de nosotros has venido, has buscado y había una sentencia de muerte para su vida, para tu vida, para la vida de tus hijos, para la vida de tus nietos? Pero hay una sentencia, pero nosotros cuando nos ponemos y el altar de nuestras vidas lo ponemos a Dios, a nuestros hijos, a nuestra familia, delante de Dios, ahí cambia el destino. Lo que iba a ser una muerte, lo que iba a ser una tragedia, ahora es una bendición. Y nosotros mismos, el médico mismo me dijo: este es un milagro. Y no conocía de Dios cuando lo vio. Hermoso Diego. Fue un milagro. Él mismo dijo: fue un milagro de Dios. Eso es por eso nosotros tenemos que ver esta historia también, la importancia de buscar a Dios, de estar. Van a venir todo lo que te pueden decir, el diagnóstico, la circunstancia, pero Dios es el que cambia el rumbo. Dios es el que cambia el destino de nuestras vidas. Y en ese Dios tenemos nosotros que creer. De ahí comenzó algo diferente. Ahí cambió la vida ya para Judá. Pero él, siendo bebé, él siguió en esa vida, viviendo en ese hogar tóxico, en ese hogar que estaba bajo el favoritismo,
que él no podía entender que su padre hacía diferencia entre las personas que él más amaba, a su madre viéndola llorar en secreto. El silencio de su madre hablaba más que todas las palabras. Él se crió así, rechazado, ese niño herido. Y nosotros podemos ver por qué la historia nos habla de Judá, el hombre que hizo tanto daño, el hombre que mintió, el hombre que era manipulador. Pero vemos el niño de ese hombre, vemos su vida, como él miraba, observaba, tal vez en silencio, el sufrimiento de su madre, la diferencia que hacía en todo tiempo. Él vivió en un lugar donde había muchas competencias. ¿Por qué? Porque estaba Lea, estaba Raquel y estaban sus concubinas. Y es por eso que tuvieron esos 12 hijos. Y entre ellas también había celos y había peleas. Así, en ese contexto de esa vida, así se crió este niño, dolido. Y cuánto más cuando Raquel tuvo sus hijos. Y no vamos a entrar en detalles de la vida de José. Cuando ya sus hermanos lo veían, no solamente a su madre, sino a José. José, el hijo de Raquel, de su esposa amada, ahora su hijo amado. Él veía esa diferencia, ese favoritismo. El favoritismo hiere más que palabras duras. Entonces el odio crecía en este niño. Porque él veía, y un día su padre le coloca una túnica de colores, como diciendo: miren, este es mi hijo, hay una diferencia, este es mi elegido, este es mi favorito. El odio, el rencor, la soledad de este niño fue cada vez creciendo. Cuando lo veían reír, cuando lo veían era cuidado, ellos todos se iban a trabajar al campo, pero José estaba ahí, guardado, cuidado, mimado, con esa ropa brillante. Ese odio fue creciendo en Judá, en sus hermanos. Y ahí vemos nosotros cuando José se fue, cuando sus hermanos estaban en el campo, él llegó y los hermanos con ese odio dijeron: ahí viene el soñador. Y dijeron: matémosle. Sacaron la túnica y lo echaron en un pozo sin agua. Pero de pronto vieron una caravana de ismaelitas que se iban a Egipto. Y Judá dijo: ¿qué sentido tiene matarlo? ¿Por qué no lo vendemos? Entonces manchamos su ropa con sangre y le llevamos a mi padre. Y eso hicieron. Ahí vemos ese niño, el rencor de lo que pasa así. Pero nosotros hoy vemos ese hombre, vemos esa mujer, vemos su comportamiento, decimos que ese carácter. Y el niño, ¿qué es lo que pasó? Ahí tenemos que llegar. Eso es lo que produjo, todo eso produjo en la vida de sus hermanos. Cuando llegaron a su casa, nosotros podemos, el amor de un niño, no solamente de todos, hay diferencias, son todos los hijos. Pero cuando llegaron con esa ropa, su padre ahí se desplomó. Ella no tenía vida. Ella estaba muerta en vida. Él caminaba, él no comía, ella no hablaba. Él no tenía consuelo. ¿Qué pasaba en la vida de Judá?
Él miraba esa situación de su padre. Había engañado a su padre. Había vendido a su hermano. Había engañado ahora a su padre. Ahora él callaba todo lo que tenía dentro, miraba a sus hermanos y cada uno vivía sin hablar, en silencio, sabía lo que había en su corazón y en su conciencia, pero nadie hablaba. Era un silencio y eso era como un veneno que crecía en esa vida, en ese niño. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando hay algo en nuestras vidas y nos sentimos así? Nosotros decimos, yo no puedo estar así, y nos vamos y nos queremos ir de la presencia de Dios, porque hay algo en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en la culpa. Hay culpas. Queremos tapar nuestra conciencia, queremos que esa culpa ya no nos siga, queremos enterrar ese pasado. ¿Y qué hacemos? Huimos, escapamos. Eso es lo que hizo Judá. Él se fue de la casa de su padre, se fue de la tierra de Dios, se fue de ese altar de su padre, se fue de la tierra de la promesa, se apartó de Dios. Eso es lo que muchas veces hacemos. Nos vamos lejos. Él se fue a las tierras cananeas a buscar refugio en el mundo, a olvidar su conciencia, su pasado, enterrado. Y así seguimos muchas veces nuestras vidas. Por eso que decimos, mentimos, engañamos, tapamos el pecado, vamos para un lado, buscamos otras cosas y vamos tapando y vamos tapando y vamos escapando y vamos escapando. Y nos vamos a buscar refugio, pero lejos de Dios, a tierras cananeas. Así fue él, olvidarse de todo eso. Ahí comenzó una vida, porque cuando vos comenzás una vida, decís, bueno, esto ya pasó, esto ya quedó. Él comenzó una vida, a trabajar, comenzó a tener una familia, él se casó, tuvo 3 hijos, pero todo iba por dentro, todo seguía así. Y eso lo que él había sembrado, porque el pecado es como el dominó. Cuando uno siembra, todo lo que uno siembra va a florecer. Y eso iba a florecer, él ya estaba floreciendo, porque lo que él había sembrado ya estaba floreciendo en su hogar, en su familia, porque iba a llegar lo trágico, la muerte de su familia. ¿Por qué? Porque lo que uno siembra germina. Por más el silencio, tarde o temprano se quiebra. Todo sale a la luz. Eso va floreciendo, va creciendo lentamente. Y ahí estaba Judá. Estaba lejos. Tuvo sus tres hijos, pero ya crecieron sus hijos. Y cuando crecieron sus hijos, él buscó una esposa para ellos, para uno de ellos, el mayor. Ahí comenzó lo que había sembrado. Su hijo mayor muere. Y antes estaba la ley del levirato. La ley del levirato era la ley del cuñado. Cuando moría uno de los hermanos, el que quedaba, el que seguía, se tenía que casar con la viuda para que pueda tener hijos. Y esos hijos que tenía ya no le correspondían al cuñado vivo, sino que le pertenecían al difunto. Entonces, como él
eran personas duras, violentas, no quiso tener descendencia y Dios lo mató. Ahí nosotros podemos ver que cuando él se fue a Canaán, a la tierra de Canaán, lejos de Dios, pensaríamos nosotros: quiero escapar de mi pecado, quiero escapar de mi pasado, quiero escapar de las cosas ocultas que hoy ocurren en mi vida, y queremos huir y sabemos que la tierra cananea nos va a traer felicidad, nos va a traer trabajo, nos va a traer cosas nuevas. Pero fueron todas pérdidas, porque ahí murió su esposa, ahí murió también sus hijos, pero le quedó un hijo, el menor. Y esa ley, esta nuera de él se llamaba Tamar. Y ella sabía de esta ley, y ella quería, que reclamaba su derecho, que el hijo menor que le quedaba, también ella quería casarse, porque de esa manera no se olvidaba el apellido, pero también la viuda era protegida. Pero ¿qué es lo que hizo Judá? Otra vez el engaño, otra vez la mentira. Él dijo: no quiero que, así como murieron mis dos hijos, no quiero que este tercero también se muera. ¿Por qué no vas?, le dijo a su nuera, siendo joven, ¿por qué no vas a la casa de tu padre? Y ahí cumple con tu viudez. Y ahí, cuando crezca mi hijo, yo te llamaré. Ella sabía, conocía, porque vamos conociendo esta vida, que sus ojos le mostraban que estaba mintiendo, que no tenía intención, y así pasó el tiempo. Así pasó el tiempo, creció el último hijo y no la llamó. Pero esta mujer no se quedó con todo eso, sino que ella reclamaba su derecho. Ella, con sus ropas de viudez, sus ropas negras, ella se sacó sus ropas, se puso unas ropas de colores, se puso una túnica. Ya en ese momento la esposa de Judá ya había muerto, y había una fiesta, y iban a trasquilar las ovejas, y él iba a pasar por un camino. ¿Qué es lo que hizo su nuera? Se puso unos atuendos de colores, de prostituta, y se sentó en el camino. Cuando vuelve Judá, él se acerca a ella y le dice: permíteme para que yo pueda llegarme a ti. Y ella le dice: ¿qué es lo que me das? Te voy a mandar un cabrito con mi amigo. Ella le dice: no, quiero algo de garantía. Dame tu sello, dame tu cordón y el bastón, el báculo que tenés ahí como garantía. Y eso significaba la identidad, el poder de Judá. Le dijo: dame eso, que cuando me mandes el cabrito yo te lo entrego. Ella se fue a la casa de su padre, se sacó esa ropa, guardó eso. Y pues cuando fueron a buscar, a dar el cabrito, ya no estaba. Y se preguntaban: pero aquí no había una prostituta. Y le dijo que no. Y así pasaron esos 3 meses de embarazo. Y acá otra vez vuelve ese niño, lleno de odio y de rencor. Cuando se enteró que su nuera estaba embarazada, él dijo, actuó como un juez endurecido, un juez sin misericordia, un juez que implacable, y dijo: sáquenla y quémenla. Él todavía tenía autoridad sobre ella, sobre su nuera. Cuando la llevaron a esta mujer, ella dijo: el padre de mi hijo es el que estas son las pertenencias del padre de mis hijos, y presentó el sello, el cordón y el báculo. Este es el padre. Ahí se encontró
Judá. Ahí fue confrontado. Ahí su pecado fue público. Él ahí donde dijo, se quedó helado, se sorprendió. Es así. El pecado va creciendo. La semilla va floreciendo, pero va a salir. En algún momento va a salir. La humillación que tuvo delante de todas las personas que estaban esperando que ella sea quemada. Se había confrontado, pero él, al verse ya acorralado, que ya su pecado salió a luz, que no había nada que ocultar. Él cómo actuó. Él dice que no contestó. Él no reclamó. Él reconoció que ella fue más justa. Ella es más justa que yo, dijo, porque yo no le he entregado. Ella vino a reclamar su derecho y yo no le he entregado a mi hijo. Eso fue, él se desplomó, su orgullo ahí se desplomó. Ella era una persona importante, pero ese orgullo, ese quiebre para él, ese momento de vergüenza para él, ese también fue un momento de liberación, porque él comenzó a verse dentro de él. Él comenzó a verse dentro de él su vida de engaño, su vida de ocultar sus cosas, de sus malas decisiones, huyó de la luz y se escondió en la oscuridad, haciendo todo y pensando que nunca iba a salir. Pero hay una ley espiritual. Hay una ley espiritual que dice que nosotros podemos escapar de los hijos, que podemos escapar del hogar, pero no podemos escapar de nuestra identidad, de quiénes somos. Y no podemos escapar de Dios. Pero ahora vamos entendiendo de esta profecía. ¿Por qué Dios lo eligió? ¿Por qué Dios eligió a una persona así? Porque él en ese momento, él se arrepintió. Su orgullo se quebró. Él reconoció esa verdad. Y la redención comenzó a nacer. Ahí comenzó a nacer esa libertad. Reconociendo, humillándose, pidiendo perdón a Dios públicamente. Él nada negó. Y eso es lo que Dios vio. Dios no busca a personas perfectas. Él no califica a personas perfectas, sino que Él transforma a personas dispuestas a reconocer su pecado, a reconocer su error, a reconocer sus cosas emocionales, cosas que tenemos guardado, que no queremos muchas veces. Decimos, esto es mío y nadie más lo sabe, y lo ocultamos dentro de nuestro corazón. Pero cuando nosotros reconocemos que hay algo en nuestras vidas que nos está impidiendo volvernos a Dios. Y así, ahí se vio a Judá. Es por eso que aquí dice la palabra de Dios, que Dios eligió a Judá para que sea de la línea mesiánica. Vino primeramente David, y de la línea de David llegó a Jesús, al león de la tribu de Judá. Es por eso que nosotros vemos por qué lo llamamos el león de la tribu de Judá.
Porque Dios decidió que desde ese lugar de una persona que nadie lo calificaba, de una persona dañada, de un niño que sufría, de una madre que todo el tiempo estaba sufriendo y llorando, y de ahí Dios ha decidido levantar, transformar. Es por eso que esta historia nos muestra una vida transformadora de Dios, basada en todos los, en el favoritismo, en viviendo una vida de conflictos, una vida de tristeza. Esa era la base de su vida, de Judá. Pero ahí Dios nos muestra a nosotros que por más, muchas veces nosotros tal vez nos sentimos como Judá, hemos fallado, nos hemos ido lejos, hemos vendido, hemos cobrado cosas a nuestra conveniencia, hemos hecho trampas, hemos mentido, anduvimos por lugares oscuros, haciendo cosas escondidas, pensando que Dios no lo ve, pero todas estas cosas sucedieron. Este es el caminar muchas veces de nuestra vida. Todas esas vidas, todo eso vamos pasando. Fuimos pasando, fuimos viviendo, fuimos tapando, hasta que nosotros hemos llegado a la salvación, hasta que nosotros hemos llegado a Dios. Es por eso que esta es nuestra vida. Pero esto, nosotros vemos que ahí, para terminar, ya vimos que Judá volvió a la casa de su padre, ya una persona entregada, una persona humilde, una persona que no negó nada, sino que se arrepintió de su pecado. Él vuelve a su padre, él vuelve a la casa de su padre, él vuelve a Dios. Es por eso que Dios lo levanta. Ahora entendemos por qué es la profecía. Es la profecía cuando Judá lo llama y le dice aquí: el cetro, mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, hasta que llegue el rey de la tribu de Judá. Ese es el caminar, ese es el linaje hasta que nació este león de la tribu de Judá. Hoy tal vez nosotros nos sentimos así, hemos fallado, hemos mentido, hemos vivido mal, pero Dios no mira eso. Él no te califica por lo que hiciste, por lo que estás haciendo o por lo que yo estoy haciendo. Él espera que nosotros nos volvamos a Él, que volvamos a la casa del Padre, que volvamos. Ahí es donde hay perdón, ahí es donde hay restauración, ahí es donde Dios levanta. Y ahí es donde Dios te pone en esa posición. Porque ya cuando vivimos esa vida, aún así en la vida de Judá, él creía que Dios lo había descalificado, pero Dios todavía no terminó con él. Si nosotros nos sentimos así, Dios todavía no termina con tu vida. Pero hoy nosotros tenemos que saber que el león de la tribu de Judá está en este lugar. Él no vino para devorarte, sino Él vino para decirte que Él pagó gran precio y tiene un lugar para nuestras vidas, para tu vida. Ese león de la tribu de Judá hoy está en este lugar y quiere también darte esa bendición, quiere darte esa nueva vida, quiere que podamos saber que Dios tiene propósitos en nuestra vida, pero ¿cuándo lo va a cumplir el propósito? ¿Por qué extenderlo más?
Porque si Judá no se arrepentía, su vida iba a terminar en la ruina. Si nosotros persistimos en seguir el camino que nos lleva a los cananeos, nuestra vida va a terminar en ruinas. Pero si nosotros nos volvemos humildes, Dios nos levanta. Dios tiene preparado un lugar. Dios tiene ese lugar especial, esa bendición como lo tuvo en Judá. Es por eso no importa cómo hayas vivido. El león de Judá está en este lugar y Dios quiere que tu vida sea transformada desde este mismo momento que estás escuchando esta palabra, porque solamente cada uno de nosotros sabe cómo estamos delante de Dios, sabe que tal vez nos sentimos descalificados porque nos estamos alejando de Dios, pero hoy podés ser transformado. Hoy podés ser transformado así como fue Judá. Solamente tenemos que creerlo. Y es así donde hoy decimos que Dios está en este lugar, que Dios está en nuestras vidas. No tardes en buscarlo, no te vayas de su presencia, no te vayas a buscar refugio en otros lados. El refugio está en Dios, está en este lugar, en buscarlo, porque donde buscas como padre y como madre, ahí está la dirección, la bendición, la dirección cambia para tus hijos y para tu familia. Hoy Dios nos está invitando. Dios nos está invitando a que podamos aceptar a ese león de la tribu de Judá. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora y vamos a darle gracias a Dios un tiempo de bendición. Dios nos ha hablado de un hombre, de su vida transformadora, de lo que Dios puede hacer en su vida. No importa cómo estás, no importa cómo has venido, lo importante es que vengas con el deseo de ser transformados por las manos de Dios. Vamos a adorar a Dios y vamos a tener un tiempo de presentarnos a Dios. Desde que entramos, el Espíritu Santo está aquí. Dejemos que el Espíritu Santo haga esa obra que va a hacer. Dios nos ha dado esta palabra. El Espíritu Santo es el que trabaja lo más profundo de nuestro corazón. Es por eso que hoy levantemos nuestras manos, seamos sinceros con Dios y volvamos a sus caminos. Yo sé